mis hermanos, pasaremos a lo más esencial, lo más principal, que es la palabra del Señor, impartida por nuestra hermana Yasna Lara. Señor la bendiga. Amén. Que el Señor la bendiga, mi hermana. Le voy a invitar a que usted pueda abrir su Biblia en el Evangelio de San Marcos, capítulo 14, del versos 3 al 9. Ahí me indica con su dedito si lo encontró para poder estar dándole lectura. Ya, le vamos a estar dando lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume, de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí, dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraron contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis le podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Está hecho lo que podía, porque no se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Ya, mi hermana, vamos a empezar un poquito con un poquito de historia. Esta mujer que se menciona acá en Marcos es la hermana de Lázaro, María. Lo podemos encontrar en Juan 12, del 1 al 8. Ahí usted va a ver que sí, Marco no la menciona acá porque Marcos fue uno de los primeros evangelios que escribió. Después viene Mateo, después viene Lucas y al final Juan. Entonces, cuando lo escribió Juan, ya sabía que era María. No sé por qué Marco no lo quiso mencionar, que era María, la hermana de Lázaro. En Lucas 7:36 también hay otra mujer que unge a Jesús, pero ella era una mujer pecadora, en Lucas 7:36. Ahí se lo voy a leer para que usted dice, estaba en la casa de Simón el fariseo Jesús, y entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, pero ella era una mujer pecadora, no al igual que María, la hermana de Lázaro. Muchos se equivocan de mujer porque como había muchas María en ese entonces. María era un nombre muy típico en ese entonces, en ese siglo, en ese antepasado de nosotros. Era muy típico el nombre. Habría María, la hermana de Lázaro, María Magdalena, María, la madre de Jesús. Había muchas Marías. Entonces se equivocaban, pero no es la misma María. Es la misma María. Marcos y Juan es la misma María, la hermana de Lázaro, para que quede claro. Ya mis hermanos. Y además de eso, mi hermano, que cuando en Lucas, esta mujer viene a ungir a Jesús, faltaban meses para que Jesús fuera crucificado. Y aquí, cuando María, la hermana de Lázaro, lo unge, faltaban días para que Jesús fuera crucificado. Ya hay un poquito de historia para que podamos entrarlo a la palabra. Ya mis hermanas, mire, dice acá:
Pero estando en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Sentado en la mesa estaba Jesús. Ese es el escenario de esta historia. Sentado a la mesa, almorzando, comiendo, estaba Jesús. Simón el leproso dice acá que es un leproso que Jesús sanó. Se supone que Jesús había sanado a ese leproso y era como Jesús estaba en su casa, era alguien íntimo, era un amigo, porque Jesús estaba sentado a la mesa de él. Simón el leproso, sin duda, ya no era un leproso porque Jesús lo había sanado, y era un círculo de amigos de los apóstoles y de Jesús también. Mis hermanas, en esta tarde yo les pregunto a ustedes si usted hubiera visto esta escena, porque en ese entonces los hombres estaban a la mesa, las mujeres servían, las mujeres estaban en la cocina. Ese era el entorno de aquella época. Si ustedes en esa época hubiéramos vivido nosotras y hubiéramos visto esa escena que hizo María, que llegó, interrumpió la cena, quebró el vaso, el frasco y se lo derramó a Jesús, ¿qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera pensado usted en esa época? Yo me lo pregunté y yo hubiera pensado, esta mujer está loca, está desquiciada. ¿Cómo se le ocurre? O sea, porque tendemos a la crítica. Mi pastora me antecedía. Yo decía, gracias Señor, porque me antecedía a esta palabra. Nosotras somos muy hechas a la crítica. Esta mujer está loca. ¿Qué le pasa? ¿Cómo interrumpe así? Y más encima Jesús está comiendo, debería estar en la cocina sirviendo. Y ella interrumpió y derramó. Nosotras, yo creo que, háganme así, yo creo que hubiéramos empezado lo mismo, ¿o no? María era una mujer muy reservada y era apacible. No al igual que su hermana Marta, porque Marta era una mujer de carácter. Entonces, cuando nosotras no conocemos a alguien, tendemos a la crítica, pero la mujer que conoce sabían que era una mujer apacible, reservada, que ella no lo hacía para interrumpir, que había un propósito. Yo no les digo a mis hermanos que hagamos locura, que los volvamos locas, que hagamos locura, somos cristianas, hagamos locura por Cristo, bendita locura, porque también en la Biblia nos enseña que nosotras tenemos que ser prudentes y tenemos que deber comportarnos. Este es un grado de devoción que es muy escaso, incluso entre nosotras. Es muy escaso este grado de devoción que hizo María. Derramar ese frasco de perfume a Jesús. Es muy escaso ese grado de devoción. Incluso entre nosotras, incluso entre la iglesia en sí. Iglesia universal, no tan solo Antuco o la iglesia que conocemos, una iglesia universal. Hay este grado de devoción es lo que falta y es lo que escasea. Ahora, mis hermanas, vamos a ver el perfume. El perfume era de nardo puro. El nardo, yo tengo la Biblia acá, dice nardo puro. Es un perfume raro y costoso, importado de la India y hecho de la raíz de una planta cultivada en el Himalaya. El valor de este perfume es muy alto, es muy caro, es muy costoso en esa época.
Imagínese mi hermana que para tener 1 litro de nardo había que prensar de perfume, había que prensar 100 kilos de nardo. 100 kilos de planta había que prensar para tener 1 litro, 1 litro de puro, de perfume puro. Ahora nosotros en esta época nos compramos un perfume más o menos acorde a nuestras circunstancias y lo protegemos, nos echamos unas gotitas, lo protegemos, porque imagínense el frasquito que ella tenía. Se dice que esa era una herencia familiar, que ella, porque al ser tan costoso, se dice que era una herencia familiar que ellos tenían de ese perfume. Y ese frasco que él contenía era 350 mililitros, que contenía el frasco de nardo puro. Entonces, era costoso, era caro. Ya ella que no le importó. Nosotros lo cuidamos el perfume, tratamos de que no lo quebren. Yo que tengo hijos, que no lo tomen mi hijo porque lo quebran. Lo cuido. Yo cuando veo esta escena, María, ¿qué hizo? Lo quebró y se lo derramó en la cabeza de Jesús. Quebró el perfume y se lo echó en su cuerpo el perfume y empezó a caer el perfume. Y ella se arrodilló a Jesús y con sus cabellos le secaba. Con sus cabellos le secaba el perfume que caía. Nosotras como mujeres, hermanas, nos cuidamos de pelo, lo lavamos, lo peinamos, le hacemos masaje. Quizás cuando tenemos un poco de dinero vamos a la peluquería, lo amononamos. ¿Y usted cree que en ese entonces también las mujeres no lo hacían? Era lo mismo, las mujeres lo hacían. En la época también lo hacían, porque el apóstol Pablo les decía que las mujeres no lucieran peinados ostentosos. ¿Por qué lo decía? Porque las mujeres eran igual que nosotras. Se cuidaban su pelo. Pero a María no fue problema de usar su pelo como toalla para secar los pies de su Señor. No fue problema. Fue rendir su feminidad a Jesús. ¿Nos damos cuenta, mis hermanas, que no existen barreras para adorar a Jesús? No existen las barreras para adorar a nuestro Dios. Lo que hizo María fue sin límites. Nadie la detuvo para demostrar su devoción a su Señor. No le importó el protocolo cultural, mis hermanas, ni el costo del perfume, ni su decoro femenino, ni del hecho que iba a ser duramente criticada. Dice acá, en el verso 4, y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? ¿Y quién fue? Fueron los apóstoles. ¿Pero quién? Judas. Judas fue el que habló esto. En el verso 5 dice, porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y había dado a los pobres y murmuraban contra ella. Judas no se preocupaba por los pobres. Era lo menos que tenía que preocuparse Judas.
¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque él era un ladrón. ¿Por qué sabía cuánto valía ese perfume? ¿Por qué lo tenía tan claro que lo podría vender? No, él era un ladrón. Si él podía lucrar con Jesús, lo iba a hacer y lo hizo. Él no era como María. María era una dadora. Judas quería todo para sí. Yo me pregunto a mi hermana y le hago la pregunta ahora, ¿cuál de los dos en esta hora somos? ¿Queremos todo para sí o somos una dadora? Mi hermana, todo en este mundo se va a perder. Desnudos llegamos a este mundo y desnudos nos vamos. Hagamos tesoros en los cielos, mis hermanas. ¿Qué hicieron los apóstoles en esa noche? Lo que hacemos nosotras también. Se colocaron como estándares de evaluación. Yo lo hubiera hecho mejor. Yo lo hubiera sacado más plata. Yo lo hubiera hecho otra cosa. No, así no. Eso no lo está haciendo bien. Si yo no me ponen en ese puesto a mí, yo lo hago, pero a la excelencia. No, es que él no. Nos ponemos evaluando a la persona como estándares de evaluación. Según el criterio de ellos, mis hermanos. Pero no con el criterio de Jesús. Jesús, a su criterio, dijo, ella hizo algo hermoso. La obra buena es cuando se hace según el criterio de Dios y para la gloria de Dios. Y el ungimiento de María cumple con los dos requisitos, que se hace con el criterio de Dios y para la gloria de Dios. Jesús acá en el verso 6, vamos leyendo, pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Siempre iban a haber pobres en la iglesia, eso estaba diciendo. Por eso, cuando se habla del evangelio de la prosperidad, este versículo con este versículo nosotros podemos refutar el evangelio de la prosperidad, porque siempre vamos a ver pobres en la iglesia, siempre. Y Dios siempre, Jesús lo dijo acá, está escrito. El verso 8, está hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Ella estaba profetizando su muerte a los apóstoles, pero los apóstoles no lo tomaron en cuenta, no le tomaron el peso. Más María sí le tomó en cuenta y lo ungió, por el que en la antigüedad antes ungían el cuerpo cuando iban a morir. Y María lo ungió en ese entonces. Ella hizo lo que pudo. Verso 9. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Este evangelio será predicado en el mundo entero, como lo estamos haciendo ahora, mi hermana, como lo hacemos los domingos. Nosotras en este momento estamos cumpliendo la promesa que Jesús dijo aquí en el Evangelio de San Marcos. Y usted me dirá, ¿qué aprendemos de este pasaje, de este mensaje? ¿Qué aprendemos? Primero, este tipo de devoción deberíamos tenerlo todas nosotras por nuestro Señor. Ya no deberíamos vivir para sí mismas,
sino para aquel que dio su vida por ti y por mí. ¿Cuánto de lo que tenemos es de Cristo? Yo creo que si nosotras somos nacidas de nuevo, nuestra vida entera es de Él. Para Dios, todas nuestras obras, mis hermanas, son imperfectas porque Él es perfecto. Nosotras debemos de dar gracias, hermanas, que tenemos un Dios que valora cada pequeña cosa que hacemos, cuando la hacemos con un corazón que de verdad quiere adorarlo. Yo como mamá, ahora, mis hijos que van al colegio me traen dibujos que ni lo entiendo. Son sobre todo la Paz Belén, que pura raya, pero yo lo aprecio y los tengo pegados en el refri. Dios es como esos papás. Es con nosotros. Cada dibujo que nosotras hacemos, Él lo pega, Él lo guarda. Esto lo hizo mi hijo para mí. Cada cosa, cada pequeña cosa que nosotras hacemos, Dios la va guardando. Cristina hizo lo que pudo. Ivonne hizo lo que pudo. Ella hizo lo que pudo. María lo que hizo fue una devoción extravagante. ¿Cómo podíamos hacer nosotros empezar a hacer una devoción extravagante? Podríamos empezar a congregarnos, llegar temprano a la iglesia. Es cosas pequeñas que podemos hacer nosotras. Prepararnos del día sábado para el domingo. Son cositas que podemos hacer. Mis hermanas, cuando el Señor venga a buscar, cuando nos venga a buscar a su iglesia, asegurémonos que ese día, ese gran día, cuando Él venga, Él nos diga: la Yarna hizo lo que pudo en su servicio para mí. Que ese día, mi hermana, le puedan decir a usted: la Carolina hizo lo que pudo en su servicio para mí. Hermana Juanita hizo lo que pudo en su servicio para mí. Nosotras deberíamos tener una devoción más extravagante porque tenemos esto. Tenemos esto. En ese entonces María no lo tenía. No había. Nosotros la tenemos. Tenemos que tener una devoción más extravagante porque tenemos la palabra. Pero estamos tan distraídos con las cosas de este mundo caído. Que no tenemos tiempo, ni elegimos darle este tiempo al Señor. ¿Cuándo fue, mi hermana, la última vez que usted leyó su Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que oró y le dedicó un tiempo al Señor? San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo alabo y bendigo al Señor porque esta palabra me confronta. Alabo y bendigo al Señor. Y toda honra, toda gloria es para Él porque Él se la merece. Se parece mi mayor devoción, mi más extravagante devoción. Que el Señor les bendiga, mi hermana. Gracias.